Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir todos a este evento. En principio, muchas gracias a La Vanguardia, al Grupo Godó y sobre todo a Llorente y Cuenca y José Antonio, que hará un poco la introducción del panel que vamos a disfrutar hoy. Es gobernar el cambio y un nuevo modelo de gobernanza para un nuevo mundo. Casi nada, no sé cuánto tiempo tenemos los ponentes, pero con este título puede dar para rato. Y sobre todo, pues que el moderador Enrique Juliana pues puede tener un trabajo estupendo con nuestros dos invitados, que son Soraya Sáez de Santa María, persona de sobra conocido. Muchas gracias, Soraya, para asistir, no solamente por tu persona y por tu trayectoria política y empresarial, sino que además estás ahora en un despacho que personalmente es muy amigo de nuestra casa. Y Antonio Huerta, pues igual, conocido, que he visto Antonio que hoy repites, te he visto esta mañana muy temprano con nuestro amigo José Luis Bonet, Nueva Economía, así que hoy repites sesión y muchísimas gracias por tu involucración. Y todos socios del Foro de Marcas Renombradas, menos Enrique. Lo siento, Enrique, no sé, tienes que hacer algo porque eres el único que no eres socio del foro. Y el foro, desde su fundación, los 19 años en los que estuvo al frente José Luis Bonet, precisamente, pues lo que ha pregonado es la competitividad de las empresas españolas apoyadas en las marcas para la internacionalización y, sobre todo, la colaboración público-privada a través de nuestro patronato, con lo cual yo creo que en el momento que estamos la colaboración público-privada no puede ser más importante, lo estamos repitiendo constantemente en todos los foros a los que asistimos, con lo cual estoy encantado en daros la bienvenida a todos y que el Foro de Marcas Renombradas, nunca mejor dicho, es vuestra casa. Así que yo creo que lo más importante son los ponentes y no la introducción de los anfitriones, pero la de José Antonio Llorente, por supuesto, es importante porque es la que nos va a dar el perfil del objetivo que tenemos con la jornada de hoy. Así que muchísimas gracias y bienvenidos todos. Bueno, pues gracias Ignacio, gracias a los ponentes y a todos los que se han conectado para participar y escuchar o ver este diálogo. Esta idea de los diálogos es una idea compartida por el Grupo Godó, el Foro de las Marcas Renombradas Españolas y por JIC, que pensamos que conecta con esa necesidad que tiene nuestra sociedad de mirar hacia el futuro y encontrar caminos y posiciones comunes, ¿no? Vivimos en un mundo en el que nosotros pensamos que hace falta escuchar, que hace falta hablar, dialogar, compartir, participar y poner en común, ¿no? Un mundo en el que, aunque la tecnología juega un papel fundamental y es un acelerador clave y evidente de los procesos de cambio, pues las personas siguen siendo el centro de nuestro mundo y yo particularmente espero y deseo que lo sean mucho tiempo, ¿no? Y los individuos son muy importantes, cada vez tienen más poder, pero los individuos necesitan al grupo, siendo súper poderosos, sin el grupo pues no lo son, y los grupos son súper poderosos, pero sin los individuos pues carecen de mecanismos de verdad de influencia, ¿no? Y hemos elegido como primer diálogo que aterriza sobre la cuestión de la gobernanza, ¿no? Y Ignacio ha presentado muy bien a nuestros ponentes invitados, a los que aprovecho para dar las gracias. Y Enrique Juliana pues tiene la tarea de moderar, impulsar y activar ese diálogo que yo estoy seguro que va a ser muy fructífero. Así que no tengo más que dar las gracias a los que nos escuchan, se han conectado, a nuestros ponentes y a Enrique por aceptar ese papel de moderador en este debate. Tienes la palabra y los mandos de este webinar. Tienes que activar tu micrófono, Enrique. El botón de al lado. Arriba,
Es una cámara y un micrófono. Tienes que poner el micrófono en azul. Pues Qué no. bien te lo sabes, Soraya. Bueno, llevo una cuarentena de webinars que voy a hacerme técnica, prácticamente. Pues no. Pues esto va a ser un problema en el... Que tengas desconectado tu propio audio del Puede ordenador. ser. Bueno, si os parece, ¿por qué no, José Luis, tú hablas con Enric por otro canal y podemos arrancar? Sí. Yo me brindo a hacer el primer aterrizaje, que es simplemente daros la palabra, Soraya y Antonio, empezando por ti, Soraya. O sea, yo creo que el título de nuestro diálogo es suficientemente sugerente, ¿no? O sea, no está, falta el interrogante, pero podríamos ponérselo perfectamente, ¿no? O sea, ¿cuál debería ser el modelo de gobernanza en este mundo nuevo que arrancamos o que vislumbramos delante de nosotros, ¿no? Soraya, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias a Llorente y Cuenca, al Foro de Marcas Renombradas y al Grupo Godó por haberme invitado a participar en esta webinar para hablar de cambio y para hablar de gobernanza y además hacerlo en compañía de Antonio Huertas, que es un valor seguro y nunca mejor dicho en estos tiempos de incertidumbre. Estoy como en los viejos tiempos parlamentarios, me habéis dado 5 minutos para hablar de un tema del que hay que decir muchas cosas y luego habrá un diálogo. Por tanto, voy a procurar lanzar 5 ideas muy breves sobre cómo podemos enfocar esta gobernanza en el futuro. Se ha dicho mucho, y esta es la primera idea, que esta es una crisis transformativa. Quizá no el concepto, pero sí la noción. Uno de los primeros que lo pone en marcha es Larry Fink, el presidente de BlackRock, cuando dice que con esta crisis o después de esta crisis el mundo cambiará, los inversores cambiarán, los consumidores cambiarán, los negocios cambiarán. Ahora bien, ¿cuál va a ser la magnitud de este cambio? ¿Afectará a todos, a una parte? Yo creo que sí hay un cambio de mentalidad. Y nos equivocaremos si quienes tenemos algún tipo de responsabilidad en lo privado o en lo público, que no sea capaz de detectar que ese cambio de mentalidad necesita un cambio de gobernanza. Yo creo que la crisis debe verse, y primera idea, como un toque de atención. Porque, y esta es la segunda idea, primero voy a hablar de gobernanza global, yo creo que esta crisis lo que ha puesto de manifiesto son los efectos de una falta de gobernanza global absoluta. El efecto primero en el ámbito geopolítico que ha provocado la crisis es que ha avivado la polarización entre China y Estados Unidos, hasta el punto de que los analistas políticos hablan de una nueva guerra fría. En ese esquema tenemos en el horizonte las elecciones americanas. Yo creo que la tensión no va a cambiar, pero sí puede cambiar la manera de enfocarlo. Y en este punto, la Unión Europea yo creo que tiene un papel esencial que tiene que jugar. No se puede resignar a ser un testigo o un acompañante en este mundo bipolar. Yo creo que tiene que asumir su propio rol, su propio peso en el mundo. Y España tendría que tener una labor esencial, tanto en la Unión Europea como en su vínculo con Latinoamérica, que tanto está sufriendo en esta crisis. Por tanto, la crisis del multilateralismo, que se ha certificado con la pandemia, debemos atajarla cuanto antes, porque además no hay mucho tiempo. El problema es quién va a llevar el liderazgo en ese necesario renacer del multilateralismo, porque Estados Unidos ha renunciado a ello. Por tanto, yo creo que la Unión Europea tiene aquí también un campo de acción. Lo que pasa es que no tenemos tiempo. Los efectos de la pandemia en el mundo menos desarrollado, el miedo ante los rebrotes, el reparto de la futura vacuna, si la hay, obligan a tener soluciones globales, que han faltado y mucho en esta crisis. La tercera idea es que a falta de soluciones globales, lo que ha pasado es que la solución ha sido nacional, han sido los estados los que han tomado decisiones. El Estado ha cobrado peso. Hace no muchos años decíamos, bueno, entre las ciudades y el mundo global, ¿cuál va a ser el papel del Estado en el mundo que viene? Bueno, pues en esta crisis las soluciones han sido estatales.
Y ahí hemos vislumbrado, a mi juicio, dos tendencias que tenemos que ser capaces de tener muy presentes. En primer lugar, y desde el punto de vista político, el autoritarismo. Esto es muy peligroso. Yo creo que los autócratas han delegado a la afectividad y a la ejecutividad de sus decisiones. Y en lo económico asistimos a un renacer del dirigismo, que, entre otras cosas, porque la nueva crisis demanda soluciones muy contundentes. Claro, ¿cuánto va a durar esto y qué efectos va a tener? En un lado tenemos nacionalización, control de inversiones extranjeras, ante el miedo especialmente por ese mundo bipolar a China, pero también la necesidad de ayudas. Y en este punto preocupa mucho la ruptura de lo que se llama el level playing. Creo que hemos tenido un pequeño problema. Sí, Soraya, creo que has tenido un momento de desconexión. Por favor, sigue, por favor. He tenido un momento de desconexión, pero creo que lo tengo detectado. Creo que estaba hablando de que en tema de ayudas todo esto es muy asimétrico. Entonces, según te haya pillado la crisis, saneado fiscalmente o tengas capacidad de intervenir, pues puedes ayudar más o menos a tus empresas y a tus ciudadanos. Por tanto, yo creo que hay que seguir mucho el libro blanco que ayer presentó la Comisión Europea sobre la necesidad de mantener esa simetría. No puede ser que por barrios estados tengan capacidad de apoyar mucho más a sus empresas que a otras, a una ruptura clara de la competitividad. No obstante, este intervencionismo económico habrá que verlo en el largo plazo y cómo encaja dentro de la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea en el medio plazo tiene dos retos esenciales. Uno, no sé si está ya medio, que es el Brexit, y otro, cómo se construye esa intervención en la economía en un entorno supranacional, entorno regional europeo que se ha construido desde el Acta Única Europea, desde otros esquemas, ¿no?, de mayor liberalización y peso del mercado. La gobernanza local y regional de la Unión Europea. Los tiempos de crisis ponen a prueba el gobierno corporativo de las empresas. Por tanto, su gobernanza también tiene que evolucionar. Tienen que ser capaces de adaptarse. Lo han hecho en algunos temas. Las juntas, los consejos de administración, cómo se ha prestado y tiene que seguir haciéndose mucha atención a la liquidez, pero tienen que estar muy presentes a la hora de fortalecer su propia gobernanza. En Cuatro Casas hemos trabajado muchísimo sobre ese tema. Se necesita tener procedimientos ágiles, estatutos que sepan o que estén muy adaptados a la nueva manera de funcionar. Se necesita estar muy alineado con la situación, por tanto, tener una gran implicación, una gran conexión con tus accionistas, con el mercado, con los consumidores, con tus proveedores, con lo que llaman los stakeholders, y estar muy alineados tu consejo con esas nuevas necesidades. Por tanto, también cambios en la gobernanza empresarial. Pero estos compartimentos no son estancos. Yo creo que este foro es un ejemplo de ello, ¿no? Necesitamos mucha conexión. Tiene que ser un mundo mucho más colaborativo, mucho más permeable entre todas estas instituciones. Y eso obliga a un diálogo muy amplio. Yo recomendaría preservar todo lo que se pueda el diálogo social, también a un diálogo político profundo. Yo creo que defender las convicciones en el fondo no es un obstáculo para ejercer la moderación en la forma. Pero yo no sé si la moderación en estos tiempos de polarización está de moda, pero yo creo que es un buen instrumento para el entendimiento. Con eso termino. No sé si me he extendido mucho más de los 5 minutos que me correspondían, pero bueno, ahí dejo algunas reflexiones humildes. Pues Enric sigue sin tener sonido. No, Enric, no se te escucha, ¿eh? No se le escucha. Bueno, mientras resolvemos el problema de Enric, no sé si lo más operativo puede ser. Sí, puede ser que demos la palabra a Antonio Huertas, ¿no? Antonio, yo creo que has escuchado la intervención de Soraya
y seguro que también tienes un punto de vista de arranque. Encantados de escucharte y después hacemos la interacción entre vosotros de una conversación que sea lo más estructurada posible, ¿no? Antonio, tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es un verdadero placer agradecer a JIC, que es como queréis llamaros ahora, y al grupo Godó La Vanguardia por organizar y ayudar a plantear este tipo de debates que seguro que son muy útiles para todos. Y también a mi querido amigo Ignacio Corné agradecerle esa introducción que nos ha hecho. La verdad es que yo escuchaba a Soraya y, bueno, me hubiera encantado que en vez de una introducción de unos pocos de minutos hubiera seguido un largo rato más. No para ahorrarme mis palabras, sino para aprender y poder entender muchas de las cosas que están pasando y que con sus vivencias como vicepresidenta del Gobierno, pues enriquecen sustancialmente el entendimiento que tenemos algunos de lo que ha sido, de dónde venimos, qué está pasando ahora y qué soluciones podemos abordar para los próximos años con la situación a la que nos hemos visto enfrentados. Una situación que obviamente ninguno esperábamos. No creo que si la anterior crisis fue difícil de prever para los economistas, ¿no? Y algunos pocos pudieron anticipar las consecuencias de la misma, ahora prácticamente nadie podía anticipar que una pandemia como esta pues pudiera llevar a un cierre global de la economía y de la sociedad de prácticamente todos los países y además de manera homogénea y coordinada, lamentablemente de manera muy coordinada por el efecto expansivo que ha tenido la misma. Yo creo que hay tres elementos que podemos destacar a nivel general. Uno es que se ha puesto en evidencia más si cabe la vulnerabilidad de nuestra sociedad. Creíamos que teníamos casi todo protegido. Algunos agoreros anticipaban que incluso la industria aseguradora podía tener poco futuro en este mundo por la perfección de la sociedad que estábamos alcanzando desde el punto de vista de protección, la tecnología, la organización, la estructura social permitía pues un modo de convivencia y de disfrute y de trabajo pues bastante seguro, y no ha sido así. El segundo elemento, y que también José Antonio destacaba, es que se pone en evidencia la prevalencia de lo colectivo frente a lo individual. Yo creo que eso nunca se ha cuestionado. El ser humano ha sido siempre gremial y progresó a lo largo de los siglos gracias a esa agrupación que le permitió pues progresar, organizarse, normativizarse y desarrollar estructuras productivas y de convivencia gracias a la agrupación. Y ahora se hace más evidente esa necesidad de defender lo colectivo. Y lo tercero es la grandeza, ¿no? La grandeza del ser humano, la grandeza de la organización, la grandeza de todas las instituciones. Y voy a dejar un poco de lado al Estado, porque me referiré a él más tarde. Me refiero a todo el entorno de la sociedad civil, que está formado por muchos entes, ¿no? Yo creo que organizaciones civiles, ONGs, fundaciones y empresas hemos sido capaces de poner juntos y formados por ciudadanos muchos elementos que han engrandecido nuestra naturaleza como personas, ¿no? Por un lado, el esfuerzo que hemos hecho para mantener las operaciones, para mantener la actividad, para garantizar pues esa cadena de relaciones que ha permitido que estuviéramos conectados incluso en una distancia enorme gracias a una tecnología que no había sido suficientemente probada, pero que afortunadamente estaba a punto cuando la hemos necesitado. Y por otro lado, la fortaleza del ser humano, la fortaleza de las personas que hemos sido capaces de sobreponernos a una situación dantesca. Parecía que, como las peores películas de ciencia ficción, nos desconectaban del mundo un minuto determinado y a partir de ahí se apagaba la luz y teníamos que descubrir nuestro propio destino y, sin embargo, pues hemos sido capaces de conectarnos emocionalmente y llenarnos de mucho valor, ¿no? De mucho valor emocional que ha permitido pues garantizar esa continuidad y, sobre todo, hacer muchas reflexiones acerca de lo que nos va a pasar y cómo podemos ayudar. Entonces, en ese esfuerzo, pues yo creo que ahora tenemos que replantearnos el verdadero análisis que queremos hacer respecto a qué queremos como sociedad. Todo lo que estábamos consiguiendo y avanzando en valores, que fue una de las críticas que se hizo al desarrollo de la anterior crisis, cuánto había tenido que ver en la actuación de determinadas empresas y organizaciones la pérdida de valores para provocar la crisis que se produjo a partir del año 2007 y cómo ahora podemos reforzar esos valores. Y también pensar
cuánto podemos recuperar y no perder de lo andado en otros elementos que eran importantísimos en el desarrollo social en estos últimos tiempos. Lo primero, que es la lucha contra el cambio climático. Sería un error pensar que ahora tenemos que abandonar en favor de la economía o de la supervivencia, pues ese convencimiento global y mundial en el que estábamos avanzando fuerte y sobre todo, y también al mismo nivel, pues también el respeto, la lucha por la igualdad y la defensa de los derechos que, bueno, que en la sociedad occidental pues se han plasmado de manera muy fuerte en las instituciones, con nuestras constituciones, con nuestra normativa y que tenemos que seguir protegiendo a fuerza de todo y contra todo. También un poco Soraya nos hablaba de los amagos de totalitarismo que pudieran ser absolutamente peligrosísimos en este entorno. Por eso creo que la institucionalidad, que es el último elemento, ¿no?, que es la gobernanza global de nuestra sociedad, es lo más valioso que tenemos y hay que preservarlo y obviamente, afortunadamente en nuestro país, pues tenemos un marco constitucional estable, con separación de poderes y con unas estructuras preparadas para soportar todo, incluso una situación de crisis social, sanitaria y económica como la que estamos viviendo. Detrás de todo esto, pues luego está a lo que yo me dedico, ¿no?, que es el mundo de la empresa y tratar de garantizar que mis compañeros, mis empleados, mis colaboradores, mis clientes, mis accionistas, mis proveedores, pues se sientan seguros, se sientan tranquilos y tengan la confianza de que vamos a poder continuar, pues incluso más fortalecidos cuando todo esto acabe. Pero eso solo será posible si todo lo demás que he contado anteriormente se mantiene, se desarrolla y se garantiza. Y yo creo, y soy muy optimista, que sí, que afortunadamente además contamos con una triple hélice de defensa de todo esto, que es la integración de estados con ciudadanos y sociedad civil y, por otro lado, al mando de todo esto, pues la Unión Europea como garante de la continuidad de nuestro modelo social, económico y de convivencia. Muchas gracias, Antonio. Os planteo tengo varias cuestiones, ¿no? Os planteo una primera que estaba también en la intervención de Soraya. Bueno, no se trata de hacer catarsis, pero es evidente que los organismos multilaterales, la gobernanza global, no ha funcionado muy bien, me atrevo a decir, en un problema global como este. ¿Qué pensáis que ha fallado y que tenemos que mejorar en la gobernanza global para que pueda ser útil en problemas globales como este que todavía estamos viviendo? Yo creo que puede empezar el que quiera, no hace falta que establezcamos siempre el mismo turno. Hola, Enrique. Hola. Hola, buenos días. Enrique ha recuperado la voz. Bueno, pues me alegra mucho que esté recuperado. No te preocupes. He lanzado una pregunta sobre el problema de la gobernanza global y la ineficiencia de nuestros organismos internacionales ante un problema como el que hemos vivido, pero me pliego al esquema que tú tengas preparado para organizar el debate, porque estoy seguro que has previsto cuestiones mucho más interesantes que las que se me puedan ocurrir a mí. No, en realidad pienso que se pueden seguir dos escalas, que es de ir de lo general a lo particular o al revés, de lo particular a lo general. Seguramente a la mayoría de las personas que están siguiendo el coloquio, pues las consideraciones globales son profundamente importantes. Me ha gustado mucho porque la he podido oír muy bien, la introducción inicial de Soraya Sáenz de Santamaría, que ha dibujado yo creo que muy bien los marcos globales, pero sin duda alguna será interesante a lo largo del coloquio entrar en lo más concreto, ¿no? En la escala más próxima. Pero bueno, me parece muy bien este primer planteamiento y a partir de ahí podemos ir bajando algunos escalones hasta llegar a las zonas más complicadas. Bueno, si quieres me adelanto, Soraya, y hablo de la parte, porque enlaza con la parte final de mi primera intervención y es la gobernanza en la empresa, ¿no?, que tú también la has apuntado. Yo creo que tú sabes mucho más de relaciones internacionales y de gobernanza general. En la parte de la empresa, yo no sé si un 10 sería suficiente
para valorar la actuación general de la empresa española en estos momentos, ¿no? Yo creo que los progresos que hemos hecho en los últimos años para disponer de un modelo corporativo estructurado de acuerdo a lo que la sociedad y los distintos stakeholders esperan de nosotros, pues nos ha permitido de verdad avanzar muchísimo. Yo voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿no? En los últimos 3 o 4 años, Mapfre tiene compañías de seguros en 27 países. Tenemos empleados en 45, pero compañías de seguros específicamente en 27 países, y en los 27 tenemos presidentes locales no ejecutivos. Tenemos un consejo formado mayoritariamente por externos e independientes, pero el presidente además es no ejecutivo, que comparte función de supervisión con el CEO, que tiene el pilar directivo. Bueno, pues en estos momentos de crisis, la actuación de nuestros presidentes no ejecutivos, que son personas muy honorables, muy comprometidas en sus países, personas de enorme éxito profesional, académico, político, de todo tipo, han sido claves para garantizar, por un lado, la relación con la comunidad local por parte de la empresa, y por otro lado, para transmitir en clave local a todos los grupos de interés de la compañía, incluyendo a los propios empleados, la realidad de lo que estaba pasando y la propia interpretación que esta figura hacía respecto a lo que estaba pasando. El éxito, y es un modelo de gobernanza que hemos impulsado con mucha fuerza para garantizar, no sabíamos que para esto, pero para muchas otras cosas, esa necesidad de contar con ese pilar de supervisión absolutamente imprescindible en estos tiempos. Yo creo que, resumiendo en esta parte, la empresa en general, la gran empresa, se ha preparado, se estaba preparada, la tecnología nos ha ayudado, el cambio cultural que en nuestras organizaciones se ha ido dando en estos años ha sido muy, muy importante para garantizar esa continuidad de las operaciones de negocio, y las estructuras de dirección, supervisión y relaciones con los supervisores ha sido realmente magnífica, manteniendo pues una tranquilidad dentro de la complejidad de la situación, una confianza respecto a la continuidad de la operación, y por lo tanto pues transmitir esa situación de que después de esto hay futuro, y sobre todo, bueno, pues dando una imagen de seriedad y de marca España, porque somos empresas que estamos por todo el mundo, impresionante, ¿no? Frente a esa situación que aparentemente hemos podido transmitir en algunos otros aspectos, que yo creo que de manera interpretada equivocadamente, de que estábamos haciendo las cosas mal. Hemos hecho muchas cosas muy bien, y una de ellas, y la que más conozco precisamente, es esta, ¿no? La actuación de la gobernanza, la operatividad y la confianza que la empresa española ha transmitido en el mundo. Soraya. Yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Yo creo que se ha ejercido un liderazgo muy importante. Yo creo que la empresa española ha tenido una capacidad de adaptación en tiempos de crisis, venía muy preparada de la anterior y ha tenido gran capacidad de respuesta. Y me sirve lo que decía Antonio de cómo Mapfre ha sabido a nivel territorial dar una solución global de compañía para recuperar el tema de la gobernanza global, porque eso es lo que falta. Yo creo que en España, en el mundo en general, el multilateralismo pues estaba acostumbrado a que fueran principalmente Estados Unidos quien ejerciera el liderazgo en su impulso. Y llevábamos unos cuantos años ya viendo que empezaba a decaer, que el G20 no es lo que era, que el Acuerdo de París padecía lo que padecía, que la Organización Mundial de Comercio pues estaba en un momento en que algunos ya lo daban por fallecido. Entonces, ¿qué hacer para revitalizar esa gobernanza global? Yo creo que aprender bastante de lo que decía Antonio hace un momento, pero se necesita liderazgo. Y si no lo ejerce quien lo venía ejerciendo, tenemos que ser capaces de construir ese nuevo liderazgo por otros actores que tienen que ayudar a romper la bipolaridad de un mundo que no nos conduce a nada bueno, y que tenemos que ser capaces de levantar ese certificado de la muerte del multilateralismo que la pandemia, curiosamente o paradójicamente, la crisis más global parece que ha certificado. Por tanto, yo creo que corresponde a los líderes, especialmente a los líderes europeos, pero también a otros muchos, ser capaces de trascender ese problema interno y regional que tienen para impulsar ellos y no dejarse llevar por las posiciones políticas concretas de determinadas potencias en un momento para
impulsar ese diálogo y ese ámbito, ¿no? Es complicado, porque yo de verdad he hecho en falta también un liderazgo en este punto, ¿no? Todos estamos muy pendientes de la evolución de la tensión entre ambos polos, ¿no? Pero hay que tener algo de personalidad, ¿no? Nos apoyan lo que decía quizá Antonio hace un momento, ¿no? Esos valores que yo creo que la Unión Europea tiene que seguir defendiendo, no solo a nivel regional, sino a nivel global, ¿no? Sí, ya para ir un poco con la escala que decíamos, antes de ir más a las cuestiones locales, que el señor Antonio Huerta yo creo que ha dado ahí una interesante pincelada que después será muy conveniente, creo, retomar. Estamos en vísperas de la reunión del Consejo Europeo, una reunión importantísima en la que se tendría que empezar a concretar los perfiles y los contenidos, los ritmos y la metodología del programa de recuperación europeo. Es probable, dicen, que con la reunión que se inicia esta noche quizá no sea suficiente y que asistamos en julio todavía a algunas reuniones más en Bruselas para acabar de perfilar este marco. En cualquier caso, las líneas generales se empiezan a conocer y ellas van acompañadas además por otras decisiones. Hoy mismo en los medios están las declaraciones de la responsable europea sobre la competencia para, por ejemplo, adoptar medidas muy tangibles para evitar, y esto conecta con lo que se estaba hablando hace un momento, pues la compra de la entrada de capitales exteriores a la Unión Europea en estos momentos de incertidumbre fuerte en el espacio europeo, en las grandes empresas, las empresas estratégicas europeas. Es decir, hay un proceso de reformulación, pienso, estratégica de la Unión Europea, bajo el liderazgo, a mi modo de ver, no sé si suficiente, Soraya Sáenz de Santa María, de Alemania. Planteas, es decir, ¿quién tiene el liderazgo? No sé si la respuesta a ello ha de ser que el liderazgo lo ha de ejercer de una forma más explícita Alemania, un país que siempre ha ejercido liderazgo, pero por razones históricas de su propia tradición cultural democrática después de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido cautelas, incluso culturales, a la hora de explicitar un liderazgo. En fin, quería plantearos la cuestión. ¿Cómo veis el plan europeo hasta allí donde se conoce? Y si creéis que en estos momentos es necesario que Alemania dé un paso más al frente y asuma un liderazgo más explícito en la Unión Europea. Soraya, por favor. Pues allá vamos. Yo creo que el plan es necesario. Yo creo que la Unión Europea tiene que ser muy consciente de que en este mundo de globalidad fragmentada, cada uno está tratando de soportar, ayudar, impulsar su economía y, por tanto, tiene que estar ahí. En ese punto, creo que el plan, si se diseña bien y se organiza bien, es absolutamente imprescindible. Ahora bien, hablabas de un segundo elemento, que eran las declaraciones de la comisaria de competencia, de la vicepresidenta de la Comisión, sobre la defensa de las compañías europeas frente a adquisiciones, especialmente mirando a China. Y yo lanzo otra idea. Con las medidas defensivas, que indudablemente son legítimas y necesarias, por cuanto estamos hablando de seguridad nacional, cuando uno defiende posición, lo que hace a lo sumo es mantener lo que tiene. Yo creo que tenemos que dar un paso más en la Unión Europea. Un paso más no solo de defender lo que tenemos frente a otros, sino de fortalecer la capacidad de nuestras industrias y de nuestras compañías en determinados ámbitos en los que consideramos que considera la Unión Europea que tiene la necesidad de defenderse. En el terreno tecnológico, en las infraestructuras, etcétera, etcétera. La economía es necesaria, pero el avance político también lo es. Además, vamos a tener que lidiar, parece, con dos cosas a la vez, ¿no? Cómo hacemos la reconstrucción y cómo negociamos en un tiempo récord la relación futura con el Reino Unido. Por tanto, se necesita liderazgo político.
¿Tiene que ejercerlo Alemania? Llega su semestre. Yo creo que es un buen punto de apoyo, pero todos los Estados miembros deben ejercer su liderazgo. Debemos dejar la Unión Europea, esto es muy difícil, pero será algo más cuando piense en algo más que ser la suma de las voces individuales de cada Estado miembro y tenga una voz propia. Cierto que impulsada particularmente por algunos, pero ser capaces de vernos como una comunidad de intereses en que los flujos, y voy a hablar de los flujos económicos, no han de verse solo desde el que aporta al que recibe, porque el que recibe también compra, porque el que recibe también presta servicios, porque esto es una comunidad. Por tanto, ese liderazgo tiene que trascender mucho más del liderazgo de países, sin perjuicio de que Alemania pues es un semestre en que yo creo que tiene una gran oportunidad para fortalecer su liderazgo con los demás y hacerlo en el plano de la Unión Europea, pero es momento también de pensar en trascender eso y ganar fuerza, porque si no, estaremos defendiéndonos de los amenazas a la seguridad por un polo. Estaremos viendo como el otro, que debería buscar aliados, pues ahí está el debate sobre los aranceles en agosto. Oiga, tengamos nuestra propia, una cierta personalidad, una cierta mentalidad de pensar en el conjunto. Porque si no, no creceremos, parcharemos, solventaremos, pero Mafre tiene que competir, por ejemplo, en todo el mundo. No se trata solo de quedarnos en casa, ¿no? Se trata de mostrar la fortaleza y romper quizá esa bipolaridad, pero es una apuesta fuerte, ¿no? Tanto a la Unión Europea se la ha dado por fallecida en múltiples ocasiones y ahí sigue peleando, ¿no? Quizá en estos momentos críticos es cuando las soluciones más arriesgadas pues se ponen encima de la mesa. Yo lo complementaría, si me permites, Enrique, atendiendo a tu pregunta desde la perspectiva de, efectivamente, de la valoración más concreta de cómo puede ayudar el plan europeo. Yo creo que, como dice Soraya, es la gran oportunidad para Europa. Hemos tenido otros momentos fallidos, la no nata constitución y algún otro, y sobre todo una profunda depresión que llevábamos con la situación del Brexit, ¿no? Inevitable y que ya tenemos asumido, aunque de modo silente todavía. Entonces, ahora es la gran oportunidad porque Europa puede demostrar, y de hecho somos muy optimistas con el plan preparado, porque creemos que efectivamente pues acoge y recoge las pretensiones de prácticamente todas las sensibilidades de la Unión Europea, los países del norte y los del sur, que ya no somos tanto del norte y del sur como pasó en la anterior crisis, sino que ahora hoy otras situaciones. Todos estamos afectados por la situación de la pandemia y la caída de la actividad económica y necesitamos el plan. Pero necesitamos el plan porque hay que equilibrar la demanda y la oferta. Y lo que va a hacer el plan, efectivamente, es estimular la demanda para que se pueda recuperar la oferta. Necesitamos, además, poner toda la fuerza posible del proyecto para optimizar el avance, de manera que el costo sea el más razonable que podamos asumir. Sabemos que lo vamos a pagar con incremento de deuda, sabemos que parte va a ser reembolsable, otra parte no, pero sabemos que tenemos que asumir unos compromisos adicionales como país para poder cumplir con nuestras obligaciones y con lo que esperan de nosotros los vecinos que nos van a apoyar con este plan. Porque al final es un tipo de mutualización. Yo creo que, querámoslo o no, hay que reconocerlo y hay que estar, en este sentido, agradeciendo la interpretación que toda la Unión Europea está haciendo de la necesidad de este plan. Y además necesitamos apoyar muy a corto plazo para generar puestos de trabajo y pensar en el largo plazo, sobre todo para incrementar la productividad y las eficiencias de las economías, sobre todo la nuestra, que anda muy necesitada. Y es importantísimo también, y creo que el plan lo contempla, no podemos arrinconar a la actividad privada en pos de la enorme fuerza de la iniciativa de la Unión Europea y de los Estados. El proyecto lo que contempla es que efectivamente el mecanismo multiplicador que tiene la actividad empresarial privada puede ser enormemente valiosa e importante para aprovechar esa potencia de artillería, válgame la comparación, que va a proporcionar el plan europeo. La última parte, y creo que es tremendamente importante para nuestro país, para España, es que, como bien apuntaba el gobernador del Banco de España recientemente, además de todo eso, tenemos que asumir nuestros deberes, nuestras tareas
que pasan por continuar con reformas estructurales importantes de nuestra economía para que ese plan siembre en terreno fértil y pueda de verdad aportar valor a largo plazo a nuestra economía. Las tareas que hay que hacer las conocemos, no las voy a repetir, pero podríamos incidir sobre algunas. Y esas tareas hay que hacerlas. Nuestra economía tiene que ganar flexibilidad, tiene que ganar visión a largo plazo, tiene que ganar competitividad, tiene que avanzar en digitalización, tiene que ganar también en capacidad de atraer inversiones, tiene que ganar en capacidad de generar empresa pequeña y mediana. Nos faltan 500, 600.000 empresas en este país para poder asumir la parte de desempleo que lamentablemente se va a incrementar en estos tiempos. Con lo cual, pues hay una serie de tareas importantísimas que no podemos dejar que sean nuestros queridos socios europeos los que nos solucionen, sino que tenemos que ser nosotros desde aquí los que en este proceso de reconstrucción que se está avanzando de distintos ámbitos podamos incorporar al debate y sobre todo a la ejecución más o menos rápida para que pueda tener efecto en los próximos 2 años, que es el tiempo que yo creo que deberíamos permitirnos y no más para salir de este atolladero. Sí, yo quisiera quizá volver a incidir un poco en la cuestión del plan europeo, más vinculándolo ahora al propio título del coloquio, la cuestión de la gobernanza. Claro, si uno se fija bien en los años 80, finales 80, 90, las ayudas europeas lo que hicieron en realidad fue una de las cosas que hicieron, aparte de facilitar la construcción de autovías, de instalaciones públicas esparcidas por todo el territorio español, lo que hicieron fue afianzar la planta autonómica española por un motivo, porque la mayoría de los proyectos que eran susceptibles de ser financiados totalmente o en parte por los fondos de cohesión europeos requerían planeamiento que iba más allá de la escala local, es decir, los ayuntamientos no eran suficientes para, si se tenía que proyectar una carretera, una autovía, pues no lo podía prestar el ayuntamiento. Es decir, que la administración autonómica, digamos, en terminología lo que sería la administración regional, era imprescindible para poder facilitar que el país aprovechase los fondos de cohesión, y eso funciona muy bien, y otros países de nuestro entorno, como por ejemplo el caso italiano, donde su escala regional es mucho más débil, las administraciones regionales pues tuvieron, aparte de otros problemas para un mayor aprovechamiento de los fondos europeos. Es decir, que aquella estrategia que era tendente a la convergencia europea de cara a la formación de la moneda única, en realidad, si nos fijamos bien, lo que hizo fue consolidar la planta autonómica española, porque las autonomías fueron muy eficientes a la hora de elevar los proyectos a Bruselas. Ahora, la cuestión, a falta de que nos concreten desde Bruselas todos los términos del plan, la cuestión se plantea en otro orden, y yo no sé si en España todo el mundo empieza a tener conciencia de ello, porque a veces oyes declaraciones y parece que haya quien piense de que volverán a venir fondos europeos para construir polideportivos, y eso no va a ser así. Ahora la cuestión es básicamente la modernización de la economía y sobre todo el dar un paso muy importante adelante en la innovación tecnológica, ¿no? Y aquí ya la cuestión no es solo de la planta autonómica, aquí es la cooperación entre el sector público y el sector privado, porque lo que se trata es de presentar proyectos empresariales. Pongo un ejemplo, esta semana pues la Petronor y Repsol han planteado en colaboración con la administración vasca pues una planta para la producción de combustibles sintéticos sobre la base de hidrógeno y CO2, ¿no? Bueno, este sería un pequeño ejemplo, ¿no? Pero claro, la pregunta que creo que es necesario formularse hoy es si España está preparada para esta gimnasia. Estaba preparada para pedir autovías, para proyectar autovías y para ubicar polideportivos y a tramitar los proyectos y conseguir la financiación europea. La cuestión ahora es saber si el país está preparado para entrar en un marco nuevo que consistirá en que sí, habrá dinero para iniciativas como esta del País Vasco que he citado, u otras que puede haber, pero basadas básicamente en el avance tecnológico. Pues quizás yo comienzo anticipándome a lo que pueda pensar Soraya con su experiencia como gestora pública.
la mía solamente en la actividad privada. Yo creo que la sociedad civil y sobre todo la empresa española sí está preparada. Necesitamos más empresas, pero las que tenemos en general, y obviamente vamos a verlo, tras esta crisis, las que van a sobrevivir van a salir muy fortalecidas, está preparada. Lo que no sabemos, y es la pregunta que yo haría, es si la clase política actual está preparada para asumir ese reto y para poder responder a esas cuestiones. Porque no vamos a ser los privados, los empresarios, los directivos, los trabajadores, los que decidamos acerca del destino de esos fondos y cómo gestionarlos adecuadamente. Van a ser nuestras instituciones políticas las que van a tener la capacidad de decidir y, obviamente, espero que contando con la iniciativa privada para poder compartir. A mí me da cierto temor, por un lado, y cierta esperanza por otro, hay que equilibrarlo, cuando hablamos de colaboraciones público-privadas. Y lo decía en mi anterior intervención. Me da temor en la parte que se puede interpretar como que la colaboración pública-privada sea, pues, que la iniciativa pública venga a ocupar espacios que normalmente podrían desempeñar bien la iniciativa privada y que, amparándonos en la situación de crisis, de excepcionalidad, de preocupación enorme por el futuro, de miedo y temor de los ciudadanos, pues pretendamos arrinconar con sobreregulación, con normas que no tienen sentido, con situaciones que están muy superadas en legislaciones laborales, fiscales y de gobernanza de otras épocas, y dejar a la iniciativa privada exhausta y con poco músculo para poder afrontar esta etapa. Sin embargo, estoy esperanzado porque creo que efectivamente tenemos muchas iniciativas de colaboración público-privada en España y en muchas actividades y también en el seguro que son de enorme éxito y que han funcionado acertadamente y que seguramente a poco que nos esforcemos vamos a encontrar muchos espacios. Yo estoy reclamando desde la parte que me toca, porque creo que es lo que ahora nos ocupa, es buscar soluciones a la situación de generación de potenciales catástrofes que no son climáticas, que esas ya están resueltas, como lo que ha ocurrido ahora con la pandemia, pero que puede haber otras, puede haber incidentes cibernéticos masivos o otras diferentes que pudieran llevarnos a situaciones tan complicadas como las que hemos vivido ahora o incluso más. Y por eso ahí hace falta esa colaboración, pero hace falta ver cuáles son los espacios de cada uno, establecer unas reglas de juego y de gobernanza y permitir que el espacio privado tenga su juego dentro, claro, de una normativa y de una vigilancia y una supervisión adecuada. Por eso creo que hay que tener y equilibrar bien ese concepto de la colaboración público-privada para que ni extrememos en un liberalismo absoluto que permita, pues, el que cada uno haga lo que quiera, ni tampoco, pues, una presión absolutamente imposible de sobreregulación que impida desarrollarse y generar la iniciativa privada, que es al final la que garantiza la continuidad, el crecimiento y el desarrollo social y económico de los países occidentales. Yo coincido en muchísimos temas que planteaba Antonio y además me parece muy inteligente la formulación de la pregunta, porque al final lo que se trata es de que esos fondos que vayan a llegar, en las fórmulas en las que lleguen, sean capaces de conseguir un objetivo que, a mi juicio, tiene que ser el que dentro de 2 años tengamos que evaluar en la gestión de esta crisis, que es el empleo. Yo hablaba en mi intervención de un riesgo que tenemos y que creo que tenemos que ponerlo encima de la mesa, que es caer en un dirigismo económico muy ideológico. Yo creo que tenemos que encontrar un equilibrio. Los estados, las autoridades públicas están para organizar, para regular, con una regulación inteligente, para promover, para impulsar, pero no creo que esto deba ser una excusa para volver a incluir al Estado en algunos ámbitos económicos que pueden ser realizados por parte de las compañías, eso sí, con unas pautas, con unos criterios, pero de una manera eficiente. Porque además de los proyectos de los que estamos hablando, son proyectos en el que el sector privado, y en concreto el sector privado español, y en muchos ámbitos como el tecnológico, pero también en determinadas infraestructuras y en determinados sectores, son líderes en la Unión Europea y en el resto del mundo. Por tanto, yo creo que sería malo que la ideología y el intervencionismo económico pesara a la hora o más por un criterio a priorístico que una colaboración y un reparto de tareas y la búsqueda de las iniciativas
digamos, más eficaces para un fin que yo creo que es el que tenemos que tener muy claro. Aquí uno consigue el objetivo cuando lo tiene claro. Y yo creo que el objetivo tiene que ser que esta crisis dentro de 2 años pueda evaluarse en términos de empleo. Y eso se genera como se genera. Una última pincelada sobre el programa europeo, que pienso que en realidad es lo que en estos momentos la mayoría de las personas que han de tomar decisiones en este país, sea en la escala que sea, tienen en la cabeza. Imaginemos por un 5 o 10 segundos en ese momento que ahora estuviésemos discutiendo sobre la situación y no tuviésemos en el horizonte esta decisión que se tomó hace unas semanas, es decir, bueno, va a haber una reacción europea de una cierta consistencia. Estaríamos hablando y enfocando las cosas en otros términos. En este sentido, creo que sí que se puede afirmar en estos momentos pues que la Unión Europea existe y que ha dado señales de vida y está dando señales de vida de alta intensidad, aunque se pueda criticar que al principio de la epidemia pues fueron los estados nacionales los que tuvieron que dar los primeros pasos, porque realmente desde Bruselas hubo una cierta inacción inicial, ¿no? Ahora, la cuestión es, y ahondando en lo que señalaba antes, es la siguiente, ¿no? Porque, es decir, los programas de ayuda de los años finales de 80, 90, lo que sirvieron, o sea, incluso el propio titular de los mismos era la cohesión, ¿no? Es decir, ahí se trata de cohesionar, de igualar en cierta medida los territorios europeos para poder ir a la moneda única, porque para la moneda única no puede funcionar sin unos mínimos de homogeneidad. Luego, eso la crisis financiera del 2008 lo golpeó seriamente, este concepto de la homogeneidad. Pero el objetivo era ese. Ahora el objetivo es otro. El objetivo es que, si no lo he interpretado mal, la Unión Europea ambiciona convertirse en un tercer polo mundial y tener fuerza y cohesión económica y de gobernanza política suficiente para estar en un mundo donde las olas van a ser bastante altas, o ya lo están siendo. Y por lo tanto ahora lo que se plantea es la competitividad y la innovación tecnológica. La primera ola de ayudas europeas lo que ayudó es a igualar, en lo que se refiere a España, lo igualó por dentro, en buena medida. Y las cifras están ahí. Ahora plantea otra cosa. Y la pregunta que os planteo es la siguiente. ¿El país está preparado también? Antes la pregunta yo me refería a la gimnasia entre empresas y instituciones. Ahora me refiero a la sociedad, ¿no? Es decir, ¿este marco puede ahondar las desigualdades internas españolas? O bien los niveles de formación de la gente durante estos años permiten albergar esperanzas de que el conjunto del país pueda responder a ese reto, sin fuertes desigualdades entre unos territorios y otros. Bueno, quizás comienzo. Enrique, yo creo que estamos preparados para algunas cosas y que para otras nos faltan hacer reformas importantes en nuestra estructura productiva, económica y social. Yo creo que el avance sustancial que ha hecho la sociedad española en los últimos 30 años y quizás en los últimos 15, sufriendo una de las mayores crisis de los últimos 100 años, pues ha permitido fortalecer ese concepto de la resiliencia, ¿no? De la capacidad de fortalecerse internamente con sus propias capacidades y mostrar una forma o una vía importante de competitividad hacia el exterior. Mejoramos la productividad sustancialmente, la capacitación de nuestros profesionales es excelente, lo comprobamos todas las empresas cuando trabajamos en el mundo y comparamos con personas, no ya de América Latina, de Iberoamérica, que son magníficos, países más sofisticados, por decirlo de alguna manera, como Alemania o Estados Unidos u otros de ese nivel. Por lo tanto, pues por esa parte yo creo que el esfuerzo social ha sido relevante. ¿Qué ha pasado en la sociedad española? Pues indudablemente la crisis ha traído mucha desesperanza. La crisis anterior trajo mucha desesperanza y una parte importante de la sociedad
desconectó, dejó de creer en las capacidades del sistema para seguir generando capacidades de ascensor social para que la gente pudiera progresar. Los padres dejaron de pensar que sus hijos, que nacían en ambientes humildes, podían progresar socialmente porque, en cierta manera, la falta de preparación y la falta de disponibilidad de trabajos medios, no de alta cualificación, comenzaba a escasear. La automatización es una realidad. La transformación digital es una necesidad. Por eso las empresas demandamos hoy capacidades y habilidades que lamentablemente no están en el mercado laboral. Los que están muy preparados son capaces de ir encontrando su vía profesional. Pero hay otras muchas personas en la sociedad, jóvenes, que son en estos momentos, pues, otra vez los más damnificados. La mitad de los desempleados que se están generando en esta crisis van a ser chicos y chicas de menos de 35 años. Tenemos que detectar cómo segmentarlos y poder ayudarles a reformarse en el sentido de adquirir nuevas capacidades profesionales y ser incorporados al tejido productivo, porque les necesitamos, ese es otro reto, les necesitamos indudablemente para poder mantener la continuidad generacional que garantice la sostenibilidad de nuestro sistema económico, de pensiones, de salud, de calidad de vida, del estado del bienestar. Por eso creo que desde el punto de vista empresarial estamos preparados, desde el punto de vista institucional hay que fortalecer todavía más el marco de trabajo para generar innovación, para generar inversión relacionadas con nuevas actividades y para generar capacitación y empleabilidad para las personas que más lo van a necesitar y que lamentablemente pues van a sufrir, y por eso tenemos que esforzarnos más. Y yo creo que eso es un pacto de Estado donde todos los agentes sociales tenemos que comprometernos a garantizar esa continuidad. Todo lo demás vendrá de manera colateral o transversal ayudado. Si generamos empleo de calidad, empleo con buenos salarios, empleo con buen futuro, la sociedad mejorará sustancialmente en todos sus ámbitos. Tú decías, este plan europeo está focalizado fundamentalmente en la innovación. Por tanto, no hay excusa si está focalizado en la innovación, salvo que no se hagan bien las cosas desde un punto de vista político o institucional, para no aprovechar este momento para lo que, como bien decía Antonio, tiene que ser la manera, a mi juicio, de luchar contra esa desigualdad. Es cierto que esta crisis ha generado una desigualdad muy particular. Hay sectores que han sido muy afectados, hay sectores que están machacados, que tienen muchas dudas y muchas dificultades para salir de esta crisis. Ahí tenemos que poner el foco. Pero el otro foco tiene que ser bien en esa necesidad de que haya esa movilidad social, de que los jóvenes puedan encontrar un empleo, que puedan encontrar un empleo con mejores salarios. Este plan viene a poner el foco donde mi juicio tiene que estar, que es en la innovación, que es en el peso del sector industrial en España. Aprovechémoslo. Queremos llegar hasta el 20%, aprovechemos bien estos fondos, aprovechémoslos para formación, aprovechémoslo para toda esa capacidad de innovación, aprovechémoslo en un terreno, digamos, práctico para nuestras empresas, pero también para fortalecer nuestro modelo educativo. Claro, ahora estamos ante una decisión, y a mí esto me parece muy relevante, política que va a marcar cómo queremos gastarnos la parte que nos corresponda. Yo espero que lo hagamos en mecanismos que no sean paliar solo la dificultad actual, sino dar un salto. Y en nosotros está en darlo. Oye, nuestras empresas necesitan ser más grandes, sí. El peso de nuestro sector industrial necesita ser mayor para que el empleo sea más estable, para que los sueldos sean superiores. El peso de nuestra formación e innovación, ¿cómo queremos competir en España? Oiga, nos van a poner dinero encima de la mesa. Pues diseñemos muy bien, con diálogo social, con esa sociedad que es madura, ¿cómo lo hacemos? No hagamos solo, vamos a tapar los agujeros que nos ha generado la crisis, sino utilicémoslo como palanca, ¿no? Hay que ser ambiciosos. También las cantidades no son pequeñas. Ya nos hubiera gustado algunos en algún momento. Entiendo perfectamente
la referencia. Y se habla ahora, una de las expresiones más recurrentes en estos momentos, y es interesante, la industrialización. Es decir, se ha convertido en un consenso nacional el de que España debe reindustrializarse. Si uno mira para atrás, en realidad, este era uno de los pilares del Plan de Estabilización del 59, que es la matriz del desarrollo económico español, y yo creo que de manera casi ininterrumpida. Pienso que la filosofía del Plan de Estabilización ha tenido una virtud histórica sorprendente, que es que prácticamente se ha mantenido inalterada a lo largo de los años, atravesando las distintas ondulaciones políticas que el país ha tenido desde los principios de los años 60, incluyendo la transición con todas sus complejidades y con todas sus tensiones políticas. Pero en realidad da la impresión de que la partitura del 59 ha estado siempre en el atril. No sé si me equivoco, si estáis de acuerdo conmigo. Pero claro, el plan de estabilización se basaba en dos puntos, en dos pilares que, si nos fijamos bien, hoy son de absoluta actualidad, son los que están en el tablero, que es, por un lado, la industria, por otro lado, el turismo. Apertura de capitales a los capitales externos para fomentar la industria y para fomentar la llegada de los turistas. El turismo, digamos, en estos 60 años que distan desde aquel momento, pues se ha convertido en una actividad, en un sector importantísimo, hasta alcanzar el 15% del Producto Interior Bruto español. Ahora, respecto a la industria no se puede decir lo mismo. La industria ha ido decayendo. O sea, después de la crisis del petróleo, la industria española entró en una fase dejó de tener aquella primera fase expansiva de los 60, empezó de algún modo a palidecer. Entonces, la cuestión, a mi modo de ver, es ¿cómo se puede? ¿Creéis realmente que se puede abordar una reindustrialización vigorosa de España en las actuales circunstancias? Bueno, quizás desde la perspectiva de una empresa privada, lo que se puede decir es que necesitamos planes de industrialización, pero las empresas, los empresarios invierten cuando se dan las condiciones adecuadas para generar valor económico para sus distintos grupos de interés. No responde solo al puro interés nacional de un plan que salga de una comisión de reconstrucción nacional. Las empresas y los trabajadores necesitamos entornos estables, entornos flexibles y, sobre todo, condiciones adecuadas. Cuando comenzamos a hablar de que la manera de crear riqueza en este país para generar valor social y salir de la crisis es comenzar subiendo los impuestos, pues mal comenzamos, indudablemente. Cuando tenemos una de las cargas fiscales, el esfuerzo fiscal de nuestro país es el quinto mayor de la Europa de los 28, pues resulta difícil entender que subiendo impuestos vayamos a crear inversión. Atraer inversión significa convencer y enamorar al inversor, que no es necesariamente nacional, porque sabemos que no tenemos las capacidades en muchos casos para generar nosotros mismos esas industrias, salvo pues tareas heroicas que conduzcan a crear empresas que no tengan ningún futuro y que sean subsidiadas de por vida hasta que se cierren. Claramente, para crear un plan nacional de industrialización hay que cubrir el déficit que tenemos en el desarrollo digital y en el desarrollo de los capitales intangibles que afectan a la creatividad, a la innovación, al desarrollo tecnológico y a la producción. Y en eso pues hay mucho por hacer y debemos sin duda pensar que, igual que como comentabas, en otro tiempo invertimos en infraestructuras y ahora las tenemos, infraestructuras que están intactas, no están ahí, tenemos los mejores aeropuertos, las mejores carreteras, las mejores comunicaciones, tenemos además clima, tenemos un estado del bienestar, tenemos muchas condiciones que ayudan a que España pueda ser un país atractivo para atraer talento, capital y proyectos industriales. Pero para eso también hay que generar valor desde dentro y demostrar a los inversores que nuestra gente está entrenada y formada en lo que se necesita y que la inversión que acompañe nacional en I+D+I sea la adecuada. Yo creo que tanto para el plan que Europa nos presente como para el que acompañemos con lo que nosotros desarrollemos internamente, pues tenemos que tener objetivos claros y medibles. Tenemos, indudablemente, como decía, que fomentar la formación, la participación privada, y el Estado y las instituciones públicas tienen que jugar un papel de planificación, de regulación
y de acompañamiento en los primeros pasos, pero dejar después que sea la iniciativa privada la que desarrolle esa inversión en nuevas actividades industriales y luego medir los resultados, ¿no? Medir los resultados, que es importante, y evaluarlo para ver qué continuidad puede tener a más largo plazo. Pero, en definitiva, que posible es, que se ha hecho en muchas actividades en el pasado, se logró en la anterior crisis mantener la industria automotriz, que fue muy importante para garantizar la confianza de inversores de otras actividades en nuestro país, y ahora se trata de complementar esos pasos que se dieron en los últimos años para demostrar y garantizar que estamos preparados para atraer esa inversión y reindustrializar España. Ya me gustaría que pasara del 20%, indudablemente. A mí también. Se necesita, para hacer todo eso, se necesita clima. Y yo creo que eso es algo que tienen que cuidar todos los gobiernos. Necesitas tener un clima que dé una cierta estabilidad, necesitas tener un clima que dé seguridad a esa inversión, necesitas indudablemente ayudar a salir a quien está en este momento tan complicado, pero también necesitas que quien esté dispuesto ahora a hacer el esfuerzo tenga unas ciertas garantías de estabilidad. Todo se logra con reformas, pero conviene acertar en los mensajes, porque determinados mensajes pues no son una gran bienvenida para nadie que decide arriesgar, invertir. En el mundo tan competitivo también se compite por la inversión, también se compite por esa confianza. Por tanto, eso hay que cuidarlo mucho. Estamos viviendo momentos de grandísimos cambios regulatorios y es uno de los asuntos que las compañías pues tienen que cuidar más y están cuidando más y están más pendientes. La regulación es un arma de doble filo, tiene que ordenar el tráfico, por llamarlo de alguna manera, pero tiene que ser un elemento que incentive esas ganas de apostar, de arriesgar, de construir, porque haya una seguridad en el entorno económico, en el entorno jurídico, en el campo, ¿no? Por tanto, a mi juicio triunfarán aquellos gobiernos que sean capaces de presentar un plan para utilizar ese dinero, para hacer las reformas adecuadas y que den seguridad y confianza. Entonces la gente dirá, bueno, en este marco puedo arriesgarme a hacerlo. Porque además será la manera en que también desde un punto de vista social, porque a veces parece que se contraponen mucho los planos. Oiga, si logramos eso, lo que lograremos será crear empleo. Y eso es la mejor política social que se puede hacer, ¿no? Que de esta crisis que ya se está viendo y se está padeciendo en el empleo a nivel global, no solo en España, podamos revertirla generando empleo, generando autonomía de los ciudadanos y generando capacidad para poder acceder a esos puestos de trabajo cada vez más cualificados y que pueden mandar esa nueva industria si somos capaces de anclarla en España. Se nos va acabando el tiempo y me gustaría plantear dos últimas cosas. Una de ellas, claro, quiero recordarle a la ex vicepresidenta del gobierno que yo soy periodista y que me están llegando como ondas magnéticas de mis compañeros de profesión que dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Que no me estás preguntando sobre la situación política actual, ¿no? Y bueno, y evidentemente el marco del debate no es el de hablar de la situación política actual, pero Soraya Sáenz de Santamaría, en el tiempo que llevamos de discusión, yo creo que ha dejado caer dos o tres ideas. He oído, creo, al principio, cuando ya me funcionaba bien el micro, he oído la palabra moderación. Después he oído, ya nos hubiese gustado a nosotros, es decir, al gobierno de la que ella fue vicepresidente, disponer de un marco de protección europea como el que ahora parece que se va a desplegar ante esta situación de crisis. Cuidado con el dirigismo, creo que ha sido otra idea. Y si queremos inversiones exteriores e interiores, ha de haber un clima. No sé si lo resumo mal y me gustaría saber si hay alguna opinión más en el marco de este coloquio de la ex vicepresidenta sobre la situación política actual. Yo creo que esos mensajes sirven para España y sirven también para fuera. Y yo, señor Julena, entiendo que a usted le presionen, pero si no, las ondas magnéticas más. Las ondas magnéticas de Galo,
que si hubiera querido hacer oposición, pues me hubiera seguido en política. Yo estoy aquí, me han llamado para dar mi opinión y dar mi punto de vista y ayudar a la medida de lo posible, porque nunca, cuando estás en lo público, pero también desde lo privado, yo creo que a Antonio le pasa lo mismo, pues lo que uno tiene ganas de hacer es, oye, que vayan las cosas bien en tu país y en la Unión Europea. Entonces yo estoy para aportar, es la tarea que me corresponde a quien me quiera escuchar y a quien no. Pero ha hecho usted un buen resumen, que ya digo, sirve para aquí y para muchas otras cosas, porque por desgracia hay muchos movimientos que son muy comunes, ¿no? Pero tenemos que cuidar y levantar a veces pues ese toque de atención, ¿no? Es momento de construir. Yo estoy aquí también para aportar mi pequeñín grano de arena. Pero lo entiendo perfectamente, porque a mí ya me están llegando. Dice, ¿cuándo te pregunto a ti, Juliana, por cosas morbosas? Digo, no. Captado. Creo que hemos captado las ideas. Y la última pregunta, también muy concreta, que la han formulado algunas de las personas que están escuchando este coloquio, que se refiere a uno de los cambios quizás más incisivos de estos últimos 3 meses, que es el teletrabajo. El teletrabajo, señor Huerta, ¿ha llegado para quedarse? Sí. Lo que pasa es que el teletrabajo que vamos a desarrollar no es el teletrabajo que hemos desarrollado en confinamiento. Eso ha sido una situación excepcional donde afortunadamente, gracias a la preparación tanto tecnológica como cultural que habíamos hecho las empresas, estábamos listos sin saberlo, porque los primeros días teníamos muchas dudas todos de que esto fuera a funcionar, y al final, pues gracias al esfuerzo de nuestros compañeros, de todos los empleados y a las capacidades que hemos desplegado las empresas, hemos podido hacerlo. Se seguirá haciendo teletrabajo para el futuro, pero será en otras condiciones. Nosotros lo llamamos trabajo en movilidad. Hay que independizar el trabajo del puesto físico y hay que tener capacidad para trabajar en ambientes más flexibles y abiertos. Pero estar en la cocina de tu casa con tus hijos mientras atiendes la comida y además pendiente de otros temas y a la vez estar haciendo videoconferencias con 4 países diferentes en diferentes idiomas, parece que no son las mejores condiciones para trabajar, ni tampoco para la salud ni física ni mental de nosotros mismos. ¿Cómo ha vivido el teletrabajo Soraya Sáenz de Santamaría, que es pues, madre también? Pues la verdad es que con una gran intensidad. A nosotros en Cuatro Casas pasaba lo mismo. Tecnológicamente es un despacho muy puntero y lo habíamos probado por partes. Entonces, con la cuarentena se probó a lo grande y la verdad es que ha funcionado muy bien y podríamos continuar haciéndolo de esta manera, pero estoy de acuerdo en que la vida tiene que volver a la normalidad poco a poco cuando tengamos seguridad, y lo hará, yo creo, debemos hacerlo de una manera eficiente. Yo creo que si algo ha servido esto del teletrabajo en cuarentena es para demostrar que se puede teletrabajar y trabajar. Por tanto, ese miedo que teníamos a veces, que tenían miedo las compañías, oye, y que la gente tenga que venir todos los días y que a lo mejor, bueno, eso se ha superado en estos 2 meses y ahora se trata de ver cómo encajamos en un esquema que funcione, que sea atractivo, pues esa manera de trabajar mucho más común. Estoy totalmente de acuerdo con Antonio, trabajaremos de una manera diferente, no estaremos tan ligados al sitio, al puesto de trabajo, al despacho, al horario más o menos establecido, sino que nos va a permitir, en la medida de lo posible, pues este mecanismo como otra forma de trabajar, igualmente eficiente o más. Yo me concentro más aquí. Bueno, y John ya lo sabe, que cuando había que escribir era mejor desde casa. Hemos sido eficientes y bueno, y hemos hecho sobre todo todos una apuesta tecnológica que nos va a permitir hacerlo. Pero hay que seguir saliendo. La actividad comercial, la actividad relacional también es importante cuando tengamos pues ese entorno de seguridad que nos llegue y podamos hacer estos webinars pues presencialmente, ¿no? Pero nos hemos quitado ya ese miedo de el teletrabajo que lo veíamos, nos aguantará los sistemas, pues no.
oye, está aprobado y ahora vamos a ver cómo lo utilizamos en beneficio de las compañías, en beneficio de la eficiencia, en beneficio de la conciliación. Yo también he disfrutado mucho estos meses teniendo o pudiendo estar también con mi hijo en casa y ejerciendo de informática sin saberlo. He descubierto que oye, que no estaba tan mal en esos... Ya te hemos visto que dominabas bien las herramientas de la videoconferencia, Soraya. Bueno, y el telecolegio... Muy bien, pues son las la 1:15, ha transcurrido prácticamente 1 hora y 15 minutos de coloquio, que más o menos era lo previsto. En fin, quisiera agradecerles mucho su participación, en primer lugar a las personas que nos han estado siguiendo y muy especialmente pues a Soraya Sáenz de Santamaría y al señor Antonio Huertas. Y, en fin, muchísimas gracias por la atención en este tipo de nuevo modelo de deliberación pública que nos acerca seguramente a este futuro que habrá que ir dibujando y que tendremos que ir dibujando entre todos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Soraya. Un placer. A ti, Antonio. Gracias a todos. Gracias, Soraya. Un placer. A ti, Antonio.